Tiene la palabra el diputado Raimundo García Gutiérrez del PRD. Presenta reservas al artículo 68 y al séptimo transitorio. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. El dictamen que hoy se somete a consideración de esta soberanía propone que las relaciones laborales entre la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior resulta contrario a la Constitución, toda vez que los organismos descentralizados, como se pretende sea la Comisión, aunque integran la administración pública descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. En este sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.J.1/96 de rubro organismos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado es inconstitucional, en donde señala que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. Por tanto, esta soberanía no debe legislar contradiciendo los fundamentos establecidos en la propia Carta Magna y la tesis expedida por nuestro máximo tribunal, toda vez que incurriría en inconstitucionalidad. De igual forma, el artículo 7º transitorio señala que los recursos materiales y financieros del distinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasan a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, sin hacer referencia alguna a los trabajadores adscritos al INEE, dejándolos en un estado de incertidumbre que podría vulnerar los derechos laborales de los mismos. Esta soberanía, en el cumplimiento de sus funciones, en todo momento debe velar por la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Más aún cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de diciembre de 2018, en una de sus recurrentes conferencias mañaneras, empeñó su palabra, cito textual: "No se despide a trabajadores de base ni sindicalizados del INEE, los trabajadores no tienen problema, los que se van son los de arriba, se va a cortar el copete". Por tanto, se debe establecer con toda claridad que los trabajadores del INEE pasen a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y que sus derechos laborales se respetarán conforme a nuestras leyes y principios constitucionales. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente reserva que modifica los artículos 68 y séptimo transitorio de la Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, del dictamen que hoy se pone a nuestra consideración para quedar como sigue. Artículo 68. Las relaciones laborales entre la Comisión y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios, séptimo, los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que se regula en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables. Los derechos de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior se respetarán conforme a las disposiciones legales y constitucionales aplicables. Es cuanto, diputado presidente. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Erika Sánchez Martínez.